La palabra del Señor. Amén. Es una palabra que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Esa palabra un día llegó a nuestras vidas, esa palabra llegó un día a nuestro corazón, como decía nuestro hermano, y pudo empezar a hacer un trabajo por medio de la fe que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra me enseña que en una ocasión mi Señor Jesús, aquí acerca de la pregunta que le hacía una mujer, dice que esta mujer le pregunta a nuestro Señor que cuando esté en su reino, ¿cuál de sus dos hijos iba a poder sentarse a la diestra? Y ahí nuestro Señor Jesucristo le explicaba que el reino de Él no consistía en ese poderío que quizás ella se pudiese imaginar, sino que Él había venido a servir y no a ser servido. Él le decía: por lo cual entrego mi vida por amor a las almas, a muchas almas. Entregaba su vida Él en el madero de la cruz. Y eso debía de cumplirse. A causa de esa palabra, Él mismo dice que yo no vine a ser servido, sino a servir. Eso es lo que Él dice. El Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Una palabra que se atribuye a mi Señor Jesucristo en su ministerio, haciendo el llamado el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Dando de notar una palabra que estaba escrita en el libro de Daniel, donde Daniel había recibido una visión donde estaba el trono de Dios y estaba un anciano sentado en aquel trono de Dios, y hacia él iba un ser divino con aspecto de hijo de hombre. Aleluya. No como el primer hombre, porque por cuanto el primer hombre llamado Adán había pecado, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. El primer hombre había fallado, el primer hombre había desobedecido, por cuanto había desobedecido había entrado la muerte, porque entra el pecado primero y luego la muerte a la vida del ser humano. Oiga, mi Señor Jesucristo fue más que un rabino, fue más que un simple hijo de un carpintero, fue mucho más que eso, sino que Él denota que dicen las Escrituras, aleluya, a lo largo de todas las Escrituras, habla de la preexistencia de mi Señor Jesús. Él siempre estuvo, Él siempre está y Él siempre estará. Es por eso que Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablando que ya estaba nuestro Señor Jesucristo en la conciencia, en la mente de Dios, ya estaba en poder volver al hombre de su pecado. Él mismo dice: hijitos míos, si alguno de estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Señor, a nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él es la salida. Él es el que nos dio la salida para poder obtener allá el reino de los cielos. Y oiga, y mire, el pecado, usted hoy día debemos de mirarlo como aquello que nos aleja de la comunión con nuestro Señor. Eso es lo que es el pecado, y a eso vino, a romper y a deshacer toda obra de Satanás. A eso vino mi Señor Jesús. Es por eso que Él mismo siempre estuvo pendiente de cada uno de nosotros, siempre estuvo en nuestros corazones. Es por eso que Él empieza a caminar y a hablar del ministerio grande que tenía aquí en la tierra. Y empieza a decir: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Este es el ministerio de mi Señor Jesús, que no vino a servir sino a ser servido. En este tiempo donde muchos se olvidan quizás del ministerio de Jesús, en este tiempo donde hoy día están quizás celebrando en muchos lugares la Pascua, la verdadera Pascua es la salvación que le dio nuestro Señor al pueblo de Israel, así sacándolo y libertándolo de ahí, de ese pueblo de Egipto, y trayéndolo y sacando y abriendo el mar. Esa misma libertad, esa misma Pascua. Un día nuestro Señor Jesucristo, en su última Pascua, en su ministerio aquí en la tierra, dice que partió el pan con sus discípulos y dice: esta es mi carne, que por ustedes será derramada. Y toma un vaso del jugo de la vid, donde él mismo explicaba y les decía a sus discípulos: esta es mi sangre, bebed de ella, que por muchos es derramada. O sea que en ese día, él mismo tomó, mira, ese día, él mismo tomó forma de esclavo. Aleluya. Se hizo esclavo por amor a usted y por amor a mí, se hizo esclavo. Dice la palabra de Dios que mi Señor Jesucristo
sacó un lebrillo y puso en un recipiente agua donde comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Aleluya. Oiga, Pedro quedó atónito, no sabía qué hacer de lo que estaba haciendo. Se había rebajado, se había humillado a la condición de esclavo, porque como decía Isaías, el humillado y despreciado fue entre los hombres, el varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él nos llevó, Él se llevó todas nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él fue azotado, herido, lacerado. Hoy día muchos están viendo esas películas, pero el dolor, el padecimiento que hizo Cristo en el madero de la cruz fue mucho más allá que solo lo que has visto en la tele. Ese es un amor incondicional. Es por eso que ese amor debe de estar en cada uno de nosotros. Y el libro de Filipenses lo explica bien y dice: ella pues en vosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, y siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejando toda esa gloria donde los ángeles le decían: santo, santo, santo en el nombre poderoso del Todopoderoso. Dice: dejando todo eso, toda esa gloria, se humanó y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda la rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hoy día más que un recuerdo, hoy día es una doctrina. Hoy día más que un recuerdo, es algo que debemos de llevar en nuestro corazón. Es por eso que estamos en este lugar, para poderte invitar que tú también puedas sentirlo en tu corazón, para que puedas dejar entrar